Bien, muchachos, vamos a hablar ahora de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Esta técnica es muy importante en la química orgánica porque permite la determinación de la estructura de un compuesto. Nos sirve para establecer entonces la conectividad, ¿verdad?, de los enlaces en una molécula. Bien, ustedes pueden ver acá los espectros de resonancia magnética nuclear de hidrógeno en este caso y de carbono 13 en este caso. Como veremos posteriormente, solo algunos núcleos se pueden medir mediante esta técnica. ¿Pero qué información nos da la resonancia magnética nuclear? Muchísima. En primer término diremos que por cada grupo, vamos a ver primero el espectro de los protones, ¿verdad?, que por cada grupo de protones que son equivalentes o iguales, muchachos, vamos a tener una señal. Aquí, por ejemplo, tenemos los protones A, C y B, y por eso tenemos tres tipos de señales. ¿Okay? Entonces veremos, ¿verdad?, que tres protones, en este caso, me dan una misma señal porque ellos son química y magnéticamente equivalentes. Por ejemplo, la señal de A, esta equivale para tres protones. Sin embargo, esta señal es diferente de la señal de los B, que también son tres. Entonces, lo primero que debemos observar en un espectro de resonancia magnética nuclear es la distancia que hay desde el centro de la señal, ¿verdad?, hasta el cero, que es el de una referencia que después les explicaré. Eso se llama desplazamiento químico. Entonces resulta ser que las señales que están más lejos de esa referencia se dice que están a campo bajo, mientras que las que están más cerca de esa referencia están a campo alto. ¿Ok? La segunda cosa que debemos ver en un espectro de resonancia magnética nuclear es lo que llamamos la multiplicidad de las señales. O sea, fíjense que aquí hay un solo pico y por eso se le llama singulete, mientras que esta señal de los protones C consiste de 4 picos, por lo cual se llama cuadruplete. Así entonces yo puedo decir que la multiplicidad de esta señal, ¿verdad?, es un singulete o es un solo pico, mientras que aquí la multiplicidad consiste en 4 picos, o sea, es un cuadruplete. Fíjense ustedes cómo, aunque B es un metilo, ¿verdad?, y A es un metilo también, las dos tienen una multiplicidad diferente. ¿Ok? Muy importante, por ejemplo, ver que la señal de los protones A es un triplete. Entonces, la distancia en primer término con respecto a la referencia se llama desplazamiento químico. La multiplicidad, el número de picos en la cual se divide esa señal. ¿Ok? Y otro detalle que es muy importante es lo que muestra esta línea de color verde, que no es más que una expresión del área de cada una de estas señales. El área debajo de la gráfica, como se dice, o debajo de cada una de estas señales, muchachos, lo que nos da es una relación de proporcionalidad de cuántos protones pueden estar generando, ¿verdad?, esa señal. Entonces, fíjense que todo esto nos da información para que nosotros podamos establecer la estructura de una molécula con el espectro, ¿verdad?, que se llama de protón. Acá vemos entonces el espectro de carbono 13, es una modalidad de espectro de carbono 13 en el cual se ven nada más, ¿verdad?, señales que consisten de un pico, ¿verdad?, o sea, discretas, no tienen una multiplicidad en esta técnica que se usó para sacar este espectro. Pero lo importante es que con el espectro de carbono 13 yo puedo saber cuántos tipos diferentes de carbono hay. Bien, empecemos a describir primeramente el experimento. Entonces, los núcleos en las moléculas giran, muchachos. Todos los núcleos, ¿verdad?, se encuentran girando y la verdad es que requieren muy poca energía para girar. Ahora, cuando un núcleo tiene un número impar de protones, entonces él va a poder generarnos, ¿verdad?, fíjense ustedes, un campo magnético, porque es una partícula en movimiento, ¿verdad?, que en el caso del protón, por ejemplo, tiene dos posibles orientaciones, ¿verdad? Cuando no hay un campo magnético aplicado, pues entonces los protones, o los núcleos sí, los protones giran para donde ellos quieren, ¿verdad? Y las orientaciones, como ustedes pueden observar, de sus campos magnéticos, ¿verdad?, pueden ser cualquiera. Sin embargo, si yo pongo estas moléculas en presencia de un campo magnético externo, un campo magnético de preferencia fuerte, en el caso del protón vamos a tener dos posibles estados de spin que se llaman.
Uno en el cual el protón gira de tal manera que él produce un campo magnético, ¿verdad?, que se alinea con el campo externo aplicado. O un estado que se llama beta, que es cuando tenemos el spin contrario al anterior, y entonces se genera un campo magnético en contra del campo aplicado. Bueno, fíjense ustedes que en este caso, ojo, en presencia de un campo magnético aplicado, pues aquí va a haber una diferencia de energía. Ahora, si yo puedo suministrar energía suficiente a este núcleo, él va a pasar del estado de spin alfa al estado de spin beta. Y entonces tenemos ahí una transición que nos va a poder servir, muchachos, para establecer una técnica porque se puede medir. Bien, entonces aquí tenemos lo que veámoslo como si fueran imanes, ¿verdad? Lo que le puede pasar a un núcleo, un átomo de hidrógeno que está en una molécula girando. En presencia de un campo magnético aplicado, pues entonces va a haber una orientación de baja energía, que es cuando el núcleo gira de tal manera que su vector de campo magnético, ¿verdad?, se alinea con el campo magnético aplicado. Y vuelvo a recordar, una partícula en movimiento, muchachos, tiene la capacidad de generar un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Ven? Ahora, hay otra orientación, que es la orientación de alta energía, que es cuando el núcleo gira de tal manera que genera un campo magnético que se opone al aplicado. ¿Okay? Acá tenemos una representación un poquito más clara, ¿verdad? Aquí está campo aplicado y está el estado de spin alfa, ¿verdad?, que es el que genera el campo magnético, ¿verdad?, o un vector de campo magnético en la misma dirección que el campo magnético aplicado. Y aquí tenemos el estado de spin que se llama beta, que es cuando, ¿verdad?, el protón gira de tal manera que el campo magnético que él produce se opone al campo aplicado. Bueno, hay una serie de ecuaciones que definen entonces, muchachos, el fenómeno que estamos estudiando. Lo interesante de esta primera ecuación que ustedes pueden ver acá, y aquí está qué significa cada cosa, ¿verdad?, es que la diferencia de energía entre esos dos estados, alfa y beta, muchachos, es directamente proporcional al campo aplicado. Así, si yo pongo un protón en un campo magnético muy fuerte, la diferencia de energía entre los estados alfa y beta va a ser muy grande. Quiere decir que si yo necesito, ¿verdad?, cambiar el giro del protón para que él invierta su vector de campo magnético, voy a tener que invertir mucha energía. ¿Ok? Por el contrario, si el campo magnético al que está expuesta una muestra es muy, muy débil, ¿verdad?, la diferencia de energía entre los estados alfa y beta, muchachos, va a ser más bien muy pequeña. Bueno, resaltar que en esta ecuación, salvo las constantes o aparte de las constantes que nosotros apreciamos, está esta que se llama la constante o relación giromagnética, que es muy dependiente de cada tipo de núcleo que estemos estudiando por RMN. Ahora repito, ¿cuáles son los núcleos que yo puedo estudiar? ¿Cuáles son los núcleos que me generan transiciones que yo puedo estudiar mediante resonancia magnética nuclear? Bueno, en principio los que tienen un número impar de protones. Dentro de estos se analizan, por supuesto, los protones, ¿verdad? Y por eso tenemos espectros de protón, de 1H, ¿verdad? Tenemos espectros de carbono 13, no así de carbono 14 o de carbono 12, ¿verdad? Tenemos espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 13, de fósforo 31 y de nitrógeno 15. ¿Ok? Entonces, fíjense que la frecuencia, ¿verdad?, que se llama la frecuencia de resonancia, porque este fenómeno, según el cual la diferencia entre los dos estados de spin es tal que el núcleo puede absorber un fotón, ¿verdad?, se llama condición de resonancia. Entonces, la frecuencia de resonancia también es directamente proporcional al campo magnético aplicado y a la relación o constante giromagnética. ¿Okay? Entonces, recordar, la condición de resonancia se da cuando la diferencia entre los estados de spin, ¿verdad?, tiene el mismo tamaño, por así decirlo, ¿verdad?, de la energía que trae el fotón. En ese momento el fotón se puede absorber, ¿verdad?, y entonces el protón invierte su spin. O sea, claro que lo que estamos queriendo decir es que esta transferencia energética está cuantizada. Bien, ahora, nuestro experimento no sería de utilidad si todos los protones en una molécula, muchachos, absorbieran exactamente en el mismo valor de campo magnético. Por eso en la resonancia magnética nuclear, ¿verdad?, en uno de los tipos de experimento que es bastante general, muchachos,
lo que se hace es, ¿verdad?, que se pone a la molécula en un campo magnético que es variable, mientras que se irradia con una frecuencia constante. Por supuesto que también hay equipos que funcionan de forma contraria, o sea, donde lo que se varía, ¿verdad?, es el pulso de frecuencia, muchachos, y se deja constante el campo magnético. Bueno, vamos a ver por qué, ¿verdad?, es tan relevante la variación del campo magnético para que se dé la absorción, ¿verdad?, de una radiofrecuencia constante. O sea, vamos a describir el primero de los experimentos. Entonces, fíjense que la condición de resonancia no es igual para todos los protones en una molécula. ¿Ok? Resulta ser, ¿verdad?, que para que un protón absorba, juegan un papel muy importante su entorno químico y su entorno magnético. Ok, vamos allá. Aquí tenemos una molécula, pero fíjense ustedes que el campo resultante que experimenta cada uno de los protones, ¿verdad?, realmente es igual al campo externo aplicado menos el campo de apantallamiento electrónico. Aquí vamos con la primera definición. Es que en las moléculas orgánicas, los protones están enlazados mediante electrones a todos los otros átomos de esas moléculas. Entonces, fíjense ustedes que los electrones, en general, salvo algunos casos que explicaremos pronto, ¿verdad?, los electrones generan campos magnéticos que por lo general se oponen al campo magnético aplicado, ¿verdad?, que es variable. Entonces, entre más fuerte sea el campo magnético, ¿verdad?, que esos electrones enlazantes produzcan, el campo resultante sobre un protón específico, ¿verdad?, va a ser más pequeño. Entonces, yo puedo decir que protones que están muy protegidos o protones que están muy apantallados, así es como se dice, son los protones, ¿verdad?, en los cuales los enlaces circundantes, ¿verdad?, o sea, los electrones más bien en los enlaces circundantes, generan campos magnéticos bastante fuertes que se oponen al campo externo, ¿verdad? Recuerden que, lo acabamos de decir, para que un protón llegue a su condición de resonancia, yo necesito que la diferencia entre los dos estados de spin sea de tal magnitud que pueda, ¿verdad?, aceptar el fotón. O sea, la diferencia de energía de esos dos estados de spin debe de ser igual a la cantidad de energía que el fotón trae. Claro, si tengo un campo magnético, ¿verdad?, que se opone al externo, yo voy a necesitar un valor mayor de campo magnético, ¿verdad?, para llegar a la condición de resonancia. En el caso de los protones que están muy apantallados. Ahora, ¿cuándo se produce el fenómeno contrario que se llama desapantallamiento? Cuando un elemento, por ejemplo, electronegativo, está unido a un protón. Ustedes saben que el oxígeno es bastante electronegativo y que por esa razón, ¿verdad?, la densidad electrónica de este enlace está más cerca del oxígeno. De tal manera que esa densidad electrónica no va a proteger al hidrógeno tan efectivamente, por ejemplo, como si lo hacen estos electrones que están unidos al carbono. Claro, el carbono es menos electronegativo que el oxígeno. Entonces, cuando hay elementos electronegativos, la protección electrónica, ¿verdad?, o el campo generado por el apantallamiento electrónico es pequeño. Y entonces, claro que los protones van a poder llegar a su condición de resonancia más rápido, ¿ok? Porque no hay que vencer este campo que se opone a que haya, ¿verdad?, la condición de resonancia. Si este campo es muy pequeño, fíjense ustedes que el campo que experimenta el protón va a ser muy similar al externo. Por eso es que nosotros, en este primer espectro que vamos a ver, observamos que el hidrógeno que está unido al oxígeno tiene una señal más a lo que se llama campo bajo. ¿Se acuerdan que lo dijimos antes? Claro, la señal está lo más lejos, ¿verdad? Es la que está más lejos, digámoslo así, de, como ustedes pueden ver, la señal de la referencia. Esta señal de los hidrógenos que pertenecen al metilo y que son los tres iguales y a su vez diferentes de este que está unido al hidrógeno, esta señal aparece a campo más alto. Claro, fíjense que lo de campo bajo y lo de campo alto se relaciona con cómo es el campo, ¿verdad? O cómo debo yo de interpretar cuando veo un espectro de RMN, cómo cambió el campo magnético. Fíjense ustedes que a la izquierda del espectro es cuando tengo los valores, ¿verdad?, de campo magnético más bajo que mi muestra siguiente. En cambio, ¿verdad?, en el valor de 0 partes por millón,
es donde tengo el máximo campo magnético aplicado, ¿verdad? Que el equipo me da en mi molécula. Entonces, claro, aquellos protones más protegidos van a necesitar de un campo magnético más fuerte y por lo tanto sus señales van a aparecer a campo más alto. Aquellos protones, por el contrario, que están desprotegidos, van a necesitar un valor menor de campo magnético, ¿verdad? Para poder llegar a su condición de resonancia. Bueno, en todo caso hay que decir que es muy importante que el número de señales en un espectro de resonancia magnética nos dice cuántos tipos de protones hay. La posición de las señales es muy característica. Veremos que hay tablas que nos explican o nos dicen, muchachos, que por ejemplo los protones que están pegados a un oxígeno, ¿verdad? Aparecen sobre 4 partes por millón, mientras que los protones que están pegados al carbono de un metilo de un alcano más bien están en 0.9 partes por millón. ¿Ven? Entonces, entre más desapantallados están los electrones, sus señales tienden a aparecer a campos, o sea, hacia la izquierda, muchachos, a campos más bajos. Mientras más apantallados están los electrones, sus señales tenderán a salir más hacia la derecha. Bueno, ya sabemos que la intensidad de las señales, ¿verdad? Nos dice a nosotros, ¿verdad? O nos da una idea de cuántos protones son capaces de producir esa señal. Y el desdoblamiento, como veremos posteriormente, nos dice cuáles son los protones que están cerca. ¿Sí? El número de picos que tiene una señal, ¿verdad? Se debe al efecto que ejercen los protones más cercanos al protón en el que yo me estoy fijando porque está en su condición de resonancia. Entonces ya veremos que el número de picos es indicativo o nos sugiere, muchachos, nos sugiere a dónde, ¿verdad? Está ese protón, a la par de quiénes. ¿Ok? Bueno, muy importante. ¿Ok? El apantallamiento entonces generado por electrones lo podemos representar de esta forma también, ¿verdad? Los protones que no están protegidos absorben rápidamente, ¿verdad? Casi sin cambiar el campo. Pero los protones que están apantallados, ¿verdad? Necesitan compensar, ¿verdad? El efecto de apantallamiento, o lo que es lo mismo, se necesita compensar el campo eléctrico, el campo magnético, perdón, que generan los electrones. ¿Ok? Una vez que se vence ese campo magnético que generan los electrones, ya, ¿verdad? Se puede lograr que el campo externo lleve los niveles de energía, ¿verdad? Del estado alfa y del estado beta a una diferencia adecuada para que se produzca el proceso de la absorción de energía o condición de resonancia. Bien, leemos, ¿verdad? Dice, antes de explicar el diseño de los espectrómetros, revisemos, ¿verdad? ¿Qué sucede a una muestra en un espectrómetro de RMN? Entonces se colocan, pues claro, las muestras que tienen los protones en un campo magnético donde se alinean con el campo o contra él. Si les pongo un campo magnético fuerte, la mayoría, porque al final de cuentas esto es un fenómeno poblacional y que tampoco vieran ustedes que depende de cantidades de energía muy grandes. Entonces, la mayoría, ¿verdad?, de los protones se van a alinear a favor del campo. Una vez que yo pongo la muestra ahí. Dice, mientras aún se encuentran en el campo magnético, los protones se someten a una radiación de una frecuencia que pueden absorber, cambiando la orientación de su momento magnético en relación con el campo. Si los protones estuvieran aislados, o sea, si no existieran los efectos de apantallamiento o desapantallamiento, todos se absorberían en la misma frecuencia. Bueno, si esto fuera así, entonces muchachos, no tendríamos una técnica útil, ¿verdad? Para encontrar estructura, ¿verdad? Todos ellos absorberían a la misma frecuencia proporcional al campo magnético. Ok. Pero los protones en una molécula están parcialmente protegidos del campo magnético aplicado y esa protección depende del entorno electrónico de cada protón, ¿ok? Sí, de los grupos, ¿verdad? Electronegativos que haya cerca. Por lo tanto, los protones en los diferentes entornos dentro de una molécula expuesta a una frecuencia constante absorben la radiación a distintas intensidades del campo magnético, ¿ok? El espectrómetro de RMN se desarrolló en un principio para variar el campo magnético y generar una gráfica de la absorción de energía como una función de la intensidad del campo. ¿Ok? A tal gráfica se le llama el espectro de resonancia magnética nuclear. Ok, vamos a seguir viendo más cosas. Bueno, aquí tenemos el equipo.
rápidamente decirles que el equipo lo que debe tener es un imán estable, ¿verdad? Que genere un campo magnético homogéneo, muchachos, que no varíe mucho, con un controlador sensible para producir un campo magnético preciso. Bueno, fíjense que el imán se encuentra, ¿verdad?, dentro de este sistema, ¿verdad?, dentro de esta estructura que es encamisada, porque fíjense ustedes que para generar campos magnéticos grandes, ¿yo qué necesito? Yo necesito un superconductor, pero para que el superconductor funcione óptimo, de manera óptima, ¿verdad?, yo necesito enfriarlo. Entonces el superconductor generará un buen campo magnético o adecuado para estos experimentos, siempre y cuando yo lo enfríe, por ejemplo, ¿verdad?, con helio líquido, ¿verdad?, que su punto de ebullición es lo cercano a los 4 Kelvin. Ahora, como el helio líquido es tan caro, se pone sobre el helio líquido una cama, digámoslo así, o una capa de nitrógeno líquido, que tampoco es así como que barato, ¿verdad? Entonces el imán está recubierto por sustancias, ¿verdad?, muy frías, ¿sí?, que lo que van a hacer es optimizar su funcionamiento. De nuevo, la capa de nitrógeno líquido que se pone sobre la de helio me va a servir o para que el helio no se evapore tan rápidamente, ¿ok? Bueno, ¿qué más tiene? Un transmisor de radiofrecuencia que emita una frecuencia precisa, una onda continua, ¿verdad? En general, fíjense que, pues esto es el generador de los megahertz, muchachos, de las ondas que van a absorber mis núcleos en su condición de resonancia. El detector para medir la absorción de energía, ¿verdad?, de radiofrecuencia por parte de la muestra. Y un registrador, bueno, una especie de impresora o la pantalla de una computadora donde yo veo el espectro. Yo necesito ver entonces el espectro después y para eso necesito este cuarto punto. ¿Ok? Entonces, bueno, hablamos ahora o repasamos algunos conceptos y nos vamos afirmando, ¿verdad?, en nuestras primeras nociones de resonancia magnética. Entonces, vamos a ver. Aquí en esta molécula hay dos tipos de protones, los azules y el rojo. Vamos a ver, ¿por qué yo sé que estos tres son iguales? Fíjense ustedes que nosotros podemos hacer un experimento, ¿verdad? Un experimento mental, por supuesto hipotético. Si yo quito cualquiera de estos tres protones y en su lugar pongo, por ejemplo, ¿verdad?, un grupo hipotético D, donde es cualquier cosa. Si yo quito cualquiera de ellos tres y lo sustituyo por una D, chavalos, de ahí va a ser lo mismo. Si yo quito de esto y pongo una D, voy a obtener un producto que tiene un carbono con dos hidrógenos y un sustituyente de ahí. Pero es lo mismo que yo quite este o que quite este, ¿verdad? Después veremos que si este carbono es quiral, la cosa ya no es igual. O si está a la par de un carbono quiral. Veremos que ya lo de sustituir los hidrógenos no genera productos idénticos y entonces los protones van a manifestar, ¿verdad?, absorciones en diferentes partes, ¿ok?, del espectro. Entonces, estos tres son químicamente equivalentes. Con mi experimento hipotético es lo que acabo de decir, muchachos. Los tres protones, ¿verdad?, si yo los sustituyo por un grupito D, digamos, ¿verdad?, voy a obtener siempre el mismo compuesto hipotético. Ahora, ¿por qué el hidrógeno es diferente que ellos? Porque su entorno es muy distinto. Él está pegado a un oxígeno, no a un carbono, y el oxígeno es mucho más electronegativo. ¿Ven? Y no es lo mismo que yo quite el H y ponga un D hipotético aquí, a que yo quite cualquiera de estos tres hidrógenos y ponga un hipotético D aquí. ¿Ok? Entonces, número de señales en un espectro de resonancia magnética nuclear. Número de tipos distintos de protones. Área debajo de las señales. Bueno, al final lo que voy a tener es una relación de áreas que me da una relación de proporcionalidad de los protones, muchachos. ¿Ok? Ahora, los hidrógenos más desapantallados, perdón, como este, van a salir a campo más bajo. O sea, van a absorber a un valor de campo que es menor que los protones que yo considero más apantallados, que son aquellos donde los electrones, como ustedes pueden ver acá en estos tres enlaces, ¿verdad?, son más covalentes con respecto al hidrógeno. O sea, el hidrógeno siente el efecto de estos electrones más que este otro pobre hidrógeno, que no siente mucho el efecto de estos electrones porque están más del lado del oxígeno. ¿Ok? Entonces,
el incremento en la intensidad del campo magnético se da hacia la derecha y la disminución del campo magnético es hacia la izquierda. Esto es campo bajo y esto será campo alto. Bien, entonces vamos a definir, ¿verdad?, este término y a decir un par de cositas del desplazamiento químico para que podamos explicar, ¿verdad?, cuáles son los desplazamientos químicos, muchachos, de algunas moléculas que son típicas, ¿verdad? Valga la redundancia, en química orgánica. Pues el desplazamiento químico es la diferencia que se mide en partes por millón, ahorita vemos qué es eso, ¿verdad?, entre el campo o la frecuencia de resonancia del protón que se está observando y el de la referencia que se llama el tetrametilsilano. Ok, entonces fíjense ustedes que hay una gran cantidad de equipos, ¿verdad? Los equipos pueden tener desde electroimanes que generan unos campos magnéticos pequeños hasta imanes que generan unos campos magnéticos muy grandes. Entre más grande es el campo magnético que yo aplico sobre mi muestra, voy a necesitar cada vez más radiofrecuencia, o sea, más energía para que los núcleos absorban. Entonces hay que decirlo de una vez. Cuando decimos que un equipo es de 600 MHz, por ejemplo, entonces lo que yo estoy diciendo es que la frecuencia con la que yo voy a irradiar los núcleos es de 600 MHz. Entonces tiene que tener un imán muy poderoso. 10 veces más, por ejemplo, que un equipo de 60 MHz. Claro, eso es muy importante, muchachos, porque los equipos, ¿verdad?, que someten a las muestras a campos magnéticos más fuertes, ¿verdad?, son los que generan los espectros con mayor resolución, con las señales más separadas, con las señales más claras para interpretar. Entonces, por supuesto que todos queremos un aparato de resonancia magnética nuclear, ¿verdad?, que opere a una frecuencia bien alta. Ahora una cosa, fíjense que el desplazamiento químico o delta se mide en partes por millón. Y fíjense que el desplazamiento se calcula como, ¿verdad?, el desplazamiento de la señal con respecto a la señal del tetrametilsilano, no importa si es a 60 MHz, 300 MHz, 400 MHz, ¿ok?, dividido entre la frecuencia de operación del equipo. Ok, esto que está aquí, muchachos, es una forma, ¿verdad?, de estandarizar o normalizar el valor de delta. Lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, el desplazamiento químico de unos protones específicos va a ser exactamente el mismo por este tipo de cociente que tenemos acá a 60 MHz, a 300 MHz, a 400, a 600 o a 900 MHz. O sea, si el desplazamiento químico de un hidrógeno pegado a oxígeno es 4.3, ¿verdad?, típicamente, ¿ok? Ese 4.3 lo voy a ver yo tanto en un espectro de 60 MHz como en uno de 300 o 600 MHz. Sigue siendo 4.3. Porque yo divido qué tanto se desplaza con respecto al TMS en Hertz sobre la frecuencia, ¿verdad?, de operación del equipo. Por supuesto que no van a ser todos, o sea, dependiendo, claro, del campo magnético que yo tenga, ¿verdad?, del imán que yo tenga, estos desplazamientos con respecto al TMS en Hertz no van a ser iguales en todos los equipos. Van a variar. Pero como yo divido entre la frecuencia de operación del aparato, tengo un valor que no depende, muchachos, de la cantidad de energía con que yo irradio la muestra ni de la fuerza del imán. En cualquier caso, el desplazamiento químico es igual en cualquier equipo que yo use. ¿Ok? Fíjense que una parte por millón es igual a la frecuencia de operación del equipo en megahertz. Esto es un valor de conversión que puede ser útil, ¿verdad?, para estar pasando, ¿verdad?, de partes por millón a hertz o megahertz. Que aquí vamos a ver que eso es útil, ¿verdad?, con los ejercicios. Bien, otro detalle que es fundamental es que la referencia que se utiliza es el tetrametilsilano por varias razones. En primer lugar, porque el silicio es bastante más electropositivo que los carbonos, con lo cual la densidad electrónica, aún esta que estoy mostrando, ¿verdad?, protege con mucha fuerza los hidrógenos. ¿Ok? Hay una abundancia de densidad electrónica en esta zona porque el carbono sí es más electronegativo que el silicio. Y entonces los hidrógenos van a sentir el efecto protector de muchos electrones. ¿Ok? Entonces, por eso, ¿verdad?, las señales del tetrametilsilano parecen a campo muy, muy alto. Casi que son las únicas, ¿verdad?, en la naturaleza pues, en los compuestos que nosotros usamos,
¿verdad? Casi que es la única que aparece aquí. Otra razón, de ahí muchachos, fíjense ustedes que son 3, 6, 9 y 12 protones. O sea, con muy poquito de esto que yo agregue a mi muestra, ¿verdad? Con muy poquito de este compuesto de referencia, yo ya tengo una buena señal. Además, como todos los protones son iguales, ¿verdad? Yo voy a tener un pico único, un singulete, ¿verdad? Que se llama. Más cosas. Esta molécula es bastante volátil. Si tomamos en cuenta el hecho de que los disolventes que se utilizan por lo general para los espectros del RMN son también muy volátiles, después yo puedo evaporar, ¿verdad? Si quiero recuperar la muestra, ¿verdad? Porque es una muestra muy valiosa, yo puedo tomar los espectros y después evaporar el disolvente y el compuesto de referencia en un evaporador rotatorio. Con lo cual, ven ustedes que este compuesto es bastante útil, ¿verdad? Como referencia. Ok. Como les decía, en el próximo video vamos a empezar a analizar los desplazamientos químicos de los protones unidos a diferentes grupos.